Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? En esta ocasión vamos a ver los dispositivos de cuatro capas, también llamados tiristores, porque los primeros dispositivos de cuatro capas tenían ese nombre. Específicamente el SCR, que ya veremos, fue conocido con ese nombre de tiristor y luego fue el nombre que se adoptó para toda la familia de componentes de cuatro capas. Son muy utilizados en potencia, en electrónica de potencia, y es una familia que comparte la misma base, precisamente ser construido de cuatro capas de semiconductor, a saber, P, N, P y otra vez N. Es como si fuera un transistor, pero con una capa más. Y eso hace una gran diferencia en la operación. Pueden actuar como dispositivos de disparo y su capacidad de trabajo en potencia es bastante alto y sus aplicaciones son muy grandes. Veamos. Las cuatro capas que componen el dispositivo, que como ya mencionamos, son positivo y negativo, se pueden analizar como si fueran, como vemos en esta imagen, como si fueran dos transistores, dado que estamos analizando una capa N partiéndola en dos y una capa P partiéndola en dos para poder ubicarnos mentalmente. No es que es lo mismo, pero para poder ubicarnos mentalmente en qué es lo que sucede cuando se hace esta construcción de cuatro capas. El resultado es dos transistores, uno de ellos del tipo PNP y el otro del tipo NPN, interconectados entre sí de manera que el colector de uno va a la base del otro y viceversa. Y eso hace precisamente su comportamiento. Los hay sin terminal de compuerta, como es el caso de el diodo Schottky, o también con compuerta, como es el caso del SCR. Veamos este caso anterior y para ello me gustaría hacer un análisis de corrientes. Vamos a utilizar este editor para analizar esas corrientes. Veamos. Tenemos una alimentación positiva y tenemos su contraparte, la negativa, para imaginarnos, por ejemplo, que tenemos como una fuente de alimentación conectada aquí. ¿Ok? Bien. Veamos. Cuando se conecta esa fuentecita de poder, no se provoca ninguna corriente porque, como lo pueden observar acá, ninguna de las bases de los transistores, entre comillas, porque recuerden que es como una representación mental que estamos haciendo, ninguna de esas dos bases está siendo alimentada. Ninguna de las dos bases está siendo excitada, por lo tanto, ni conduce el transistor PNP, no conduce, ni conduce el transistor NPN. Pero ¿qué sucede entonces si algo, o sea, una corriente, pasara a través de una de estas bases? Bueno, ¿cuál sería el origen de esa corriente? Bien,
el origen de esa corriente se daría en la compuerta, terminal de compuerta o gate del dispositivo. Un agente externo, o sea, una fuente externa, otorgaría esa corriente, otorgaría esa corriente, y esta a su vez provoca un paso de corriente de colector a emisor en ese dispositivo. Ese paso que se acaba de cerrar de colector a emisor, pues como podemos notar, es la corriente de base del transistor PNP. ¿Ok? Entonces se establece esta corriente de base que a su vez cerraría la conducción de colector a emisor de ese transistor PNP. ¿Provocando qué? Como podemos observar, se provoca una conducción total del sistema, quedando entonces conduciendo libremente desde ánodo hasta cátodo. Pero ahora viene la parte más importante, y es que si desapareciera esta corriente de gate, si de pronto desaparece, los eventos anteriores habían provocado la existencia de esta corriente y ya se había establecido. Ya esa corriente estaba conduciéndose a través de esta base. Por lo tanto, cuando se ausentó la corriente de gate, ya esta corriente había tomado su lugar. Y eso provoca una especie de enclavamiento. A la hora de que quitamos la corriente de gate, continúa toda la estructura conductiva desde ánodo a cátodo. Toda la estructura sigue conductiva. Eso es lo que llamaríamos que el componente acaba de ser disparado o activado, porque es una serie de eventos en uno tras otro en avalancha y nos provoca esa conducción, y por eso a esa serie de eventos y conducción posterior le llamamos un disparo. Se disparó el componente. Ok, entonces, ¿cuál es el resumen? El resumen es que cuando tenemos un dispositivo de 4 capas, no es conductivo desde ánodo a cátodo de forma normal. Pero, cuando aplicamos una corriente de gate, toda la estructura se vuelve conductiva, y cuando se ausente esta corriente de gate, la estructura ya quedó conductiva, como si fuera un relé autoenclavado. ¿Ven? Entonces, sirve para muchas cosas. Este específicamente con compuerta es el SCR. SCR significa Silicon Controlled Rectifier, que sería rectificador controlado de silicio. O sea que se comportaría como un diodo, como un rectificador. Y puede ser controlado porque podemos energizar o no su base. Eso es lo que es muy, muy, muy importante, que tenemos el control sobre la activación de este dispositivo. También podría darse el caso de el TRIAC y el caso de el DIAC. Vamos a ver el DIAC. En el caso del DIAC es muy fácil de analizar, ¿ok? Porque es exactamente lo mismo que acabamos de ver, pero sin la
compuerta, sin la gate. ¿Ok? Entonces, recuerden este que acabamos de ver, se llama SCR. Pero ahora vamos a ver el DIAC, que también algunos dispositivos se llaman SI DIAC, o más bien SIDAC, que básicamente hace exactamente lo mismo, solo que son dispositivos más modernos. Ya tiene cambios internamente que no nos competen en este momento su estructura físico-química. Vamos a verlo por encima, cómo se comportan ambos, SIDAC o DIAC, y sería lo siguiente. Recuerden que si apareciera una corriente aquí, esto desencadena una corriente por acá que a su vez vuelve a provocar una aquí que sustituye la anterior y todo quedó conduciendo. Bien, ya que todo se basa en la aparición de esa corriente, lo que sucede con el DIAC, recuerden, lo que sucede con el DIAC es que no tiene compuerta, es la misma estructura pero sin compuerta. Y entonces, ¿de dónde proviene esa corriente? Bueno, es lo que se llama una corriente de fuga. Se comienza a establecer una corriente de fuga hasta que ésta sea tal que pueda activar este transistor. Y al activarlo se activa este. Bueno, recuerden que no son transistores como tal, ¿verdad? Es una forma de mentalizarlo. Ok, ¿y de dónde provendría una corriente de fuga? Bien, esa corriente de fuga, como toda corriente, es provocada por un voltaje. Cuando el voltaje que aplicamos entre ánodo y cátodo, cuando ese voltaje llega a un nivel de umbral establecido por el fabricante, se da una corriente de fuga tal que dispara todo el dispositivo y este empieza a conducir. Bien, ¿por qué es tan sensible y por qué se puede disparar solo? Porque este voltaje establecido por el fabricante es un voltaje relativamente bajo, o sea, no actúa como un diodo que logra tener una barrera, ¿verdad?, de oposición muy fuerte, sino que él está extra dopado, o sea que le metieron a los semiconductores, le agregaron muchos portadores de carga, muchos, más que al SCR. Y eso provoca que sea muy sensible, y eso provoca que se dispare solo, entre comillas, ¿verdad? No es solo, sino que es a un voltaje específico. Pero sí es muy confiable que que eso que sucede se da exactamente al voltaje especificado por el fabricante y que no se te va a disparar de forma accidental. Bien, eso es el caso del DIAC. ¿Y cómo es el caso del TRIAC? Ok, para ver el caso del TRIAC nos vamos a ir a la pizarra convencional para hacer una representación muy sencilla. Ya vimos el caso anterior de el SCR y el DIAC. Para el SCR tenemos esta simbología en donde esto es el ánodo, esto es el cátodo y esto es la compuerta.
para el caso del DIAC tenemos como si fuera un lazo de esta forma con una barrera en el centro. ¿Okay? También hay otras simbologías, ¿verdad? Dependiendo de qué simbología se está usando. Y no tiene un ánodo y un cátodo definido, porque en el caso del DIAC se puede disparar para cualquiera de los dos sentidos. Él es bidireccional. Bidireccional. Él puede a un umbral, recuerden, de voltaje específico, ya sea en un sentido o en el otro, a ese umbral de voltaje establecido, él puede entrar en conducción o disparo de inmediato. Pero ahora veamos el caso de el componente TRIAC. El TRIAC, cuyo nombre proviene del DIAC, pero tiene 3 terminales, por eso le llamamos TRIAC. Se construye, así como hicimos un esquema de transistores para visualizar el SCR, para el TRIAC podemos hacer un esquema de SCRs. Es como si tuviéramos 2 SCRs, uno colocado de una forma y el otro de la otra, o sea, directa e inversamente. A eso se le llama antiparalelo. Y entonces ponemos no se llama ánodo y cátodo, sino que se llama Main Terminal MT1 y MT2. Mucho ojo con el MT1 y el MT2. De una vez vamos a visualizar eso. Tenemos que las terminales MT1 y MT2 deben ser interpretadas de esta forma, por la forma en la que lo dibujé, porque en algunos casos la compuerta sí está referida a una de las terminales específicas, en otros casos no. Hay casos en donde la MT no está referida a una de sus terminales. Ok, entonces tenemos las 2 compuertas y las 2 compuertas las unimos para tener una sola compuerta. Bien, y entonces ¿qué vamos a obtener? Lo que vamos a obtener es la posibilidad de SCRs que se disparen en la polaridad más menos o en la polaridad menos más, ¿verdad? O sea, como gusta interpretarlo, más menos, menos más o menos más más menos. Cualquiera de los dos. Por lo tanto, se puede utilizar en corriente alterna también. Es muy útil. Lo que va a suceder es exactamente lo mismo que ya vimos con el caso del SCR, pero en ambas direcciones, tanto para un lado como para el otro. Tiene un símbolo específico. El símbolo específico del TRIAC es a veces con círculo y a veces sin círculo. Es como si tuviéramos una flecha. Vamos a ver si lo dibujamos mejor aquí. Es como si tuviéramos una flecha de un lado y otra flecha para el otro. Y los 2 terminales más la compuerta. Y aquí tendríamos la MT2 y la MT1 y la compuerta. Excelente. Nos da la posibilidad de conducir para un sentido y para el otro cuando activemos la gate y quedarse conduciendo durante ese momento hasta que falte la corriente, que eso es un aspecto que vamos a ver que se llama la E-hold,
hasta que falte una corriente de activación que lo apague. Porque, vamos a ver, cuando él se activó, la estructura se hizo conductora y condujo. Vamos a ver un ejemplo. Pero luego, ¿qué pasa si esa corriente desaparece? La estructura dejaría de conducir. Vamos a ver a qué me refiero. Por ejemplo, si tenemos una luz, ¿ok? Una fuente. Muy bien. Vamos a poner un interruptor. El interruptor está cerrado. Ok, vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos la voltaje de entrada. Si energizamos esta, ya sea con otra fuente o con la misma, si energizamos por un momento, por un instante, la compuerta, pero luego quitamos esa energía de la compuerta, se va a dar una conducción. ¿Ok? Y ahí está ya conduciendo. Ahí está conduciendo. Enciende el bombillo. Ajá. Pero ¿qué pasa si yo abro este switch? Bueno, si yo abro este switch, lógicamente deja de fluir corriente, se apaga el bombillo de inmediato. Pero, al irse esta corriente, dejó de conducir la estructura, de manera que cuando yo vuelva a cerrar el switch, el bombillo ahora está apagado y habría que energizar de nuevo. Se dice que hay 3 formas de apagar un SCR una vez, o un TRIAC una vez encendido, y son que la corriente que está fluyéndole disminuya o se ausente. Si se ausenta, pues con mucho más razón, y si disminuye, hay un valor que se llama la E-Hold, que es el valor de corriente mínimo para que se mantenga conduciendo solo. Por debajo de ese valor, si uno la disminuyera, digamos controlando la fuente, se apaga el dispositivo. La otra es llevando su voltaje a 0, lo cual es básicamente lo mismo, ¿verdad? O cortocircuitando, que no es que una vez más es lo mismo que llevar el voltaje a 0. Cortocircuitando el dispositivo con un bypass. ¿Cómo se podría hacer un bypass? Puede ser con otro componente electrónico. Por ejemplo, si se agregara un transistor y lo puentea o lo bypassea, si es que esa palabra es permitida, lo que sucede es que toda la corriente o la mayoría viaja a través de ese dispositivo y la corriente en el 4 capas cae por debajo del E-Hold y se apaga. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver una aplicación que es la que vamos a simular en clase. Muy bien, en esta aplicación es básicamente lo que acabamos de explicar. Se puede ver el dispositivo 4 capas, que sería el SCR, y tiene un transistor que lo va a puentear o bypassear. Y tenemos 2 botoneras. Una es para activarlo y otra es para desactivarlo. Lo hacemos así para simular vamos a poner una resistencia acá, porque al igual que los transistores, una alta corriente de compuerta nos puede dañar el componente. Vamos a poner una resistencia de 1K. Y acá vamos a poner, si esto es 9 voltios, vamos a poner también una resistencia. Vamos a bajarle un poco de 470 para que a veces no se da la E-Hold cuando la corriente aquí es muy poca. ¿Ok? Vamos a activar el SCR dando solo un pulso
en on, que eso energiza la compuerta. Y al energizar la compuerta, se da un paso de corriente que enciende el LED. Y para apagarlo, damos también solo un pulso, energizando el transistor. Y cuando la corriente pasa alrededor y no a través de el SCR, este se apaga. Bien, es una aplicación muy sencilla que vamos a simular y podemos incluso montar en una protoboard para probar el funcionamiento del SCR. Bien, y eso sería todo de momento. Ya ampliaremos más en la clase. Muchísimas gracias.